Filipenses 2, 19 al 30. Esa porción que va a encontrar ahí tiene o menciona 3 hombres. Hay 3 hombres que menciona ahí, que son Pablo, Timoteo y Epafrodito. Son 3 hombres. Y lo que quiero lograr con esto es que hay en esa porción 3 hombres que son modelos. Son modelos para ayudar a otras personas. Hay 3 hombres ahí. Fíjese lo que Dios ha hecho. Ha seleccionado personas claves para ayudar a otros creyentes. Y ahí tenemos 3 hombres que son modelo en eso. Pablo, Timoteo y Epafrodito. A manera de aplicación, mire, en cada época de la iglesia, en cada siglo, en cada dispensación, en cada generación de personas, Dios selecciona creyentes que están puestos dentro del cuerpo de Cristo para que ayuden a otros creyentes. De igual manera, hace 2000 años hubo esos 3 hombres. Antes que sigo en el estudio, mire, muchos de nosotros somos seguidores de Pablo. Pablo es el único modelo en el Nuevo Testamento de un creyente fiel seguidor de Cristo. Esa es esa clase de modelo. Él es el modelo de un creyente fiel seguidor de Cristo. Ese es el impacto de Pablo sobre la iglesia hasta el día de hoy. Y en esta porción menciona a Timoteo y Epafrodito. Vamos a seguir las recomendaciones que están en esa porción si nosotros queremos ser creyentes que quieren ayudar a otros creyentes. Entonces vamos a seguir las pautas de esta porción acá. Versículo 19. Y voy a mencionar algunos conceptos que están en el texto. Sigan las palabras que están ahí. Donde dice espero. ¿Qué es el impacto de esa palabra sobre nosotros? De esperar en la voluntad del Señor. Ese es el punto clave. Pablo esperaba en la voluntad del Señor. Ese es el punto clave. Esperar primero la voluntad de Dios. Ese es el modelo a seguir. Un segundo impacto está en el verbo enviaros. Él sabía seleccionar a otros creyentes para enviarlo, es decir, para delegar responsabilidades en otras personas que tuvieran el mismo perfil que él. Ese es otro punto clave. Cuando vayamos a delegar funciones y tareas a otras personas, debemos escoger personas que tengan el mismo perfil nuestro, por lo menos el perfil más aproximado entre las opciones que tengamos. Y esa es una recomendación ahí. Fíjese en la palabra ánimo que está en el texto. ¿Cómo se anima Pablo? Y él dice que su ánimo se basa en reconocer la condición de otros creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes tenían mucho valor para él. Fíjese, el ánimo de nosotros depende mucho del bienestar de otros creyentes. Si otros creyentes están bien y le están pasando bien, es motivo para animarnos. Pero cuando otros creyentes la están pasando mal y no les está yendo bien, genera más bien tristeza y un poco de desánimo en nuestra conducta diaria. Como aplicación, aprenda esto de esa porción. Mire, los creyentes son prioridad frente a las personas gentiles. Esa es una pauta para nosotros. Los creyentes van primero, luego siguen los gentiles. Y de manera muy general, nuestro enfoque debe estar dirigido a la persona y su madurez. Por lo tanto, todo nuestro servicio, toda nuestra labor diaria debe estar concentrado en personas y en cómo podemos ayudarle a otras personas. Esa es la idea del versículo 19. Pasen al 20.
Y el concepto general del versículo 20 es este: debemos tener una perspectiva honesta. Debemos ser honestos en nuestra manera de mirar la vida, en mirar a las demás personas. Debemos ser honestos en eso. Por eso, él buscaba a alguien que tuviera el mismo interés por la iglesia que él. Y ese debe ser nuestro enfoque, nuestra perspectiva cuando queramos servir dentro de la iglesia. Buscamos otras personas que tengan nuestra misma perspectiva, nuestro enfoque, nuestro interés en los demás creyentes. Y note que tengan el mismo ánimo. Le doy una idea. El ánimo de Dios pasará por medio de su alma para que usted pueda animar a otros creyentes y beneficiar a otros creyentes. Otra vez voy a repetirle cómo funciona esto. Fíjese, el ánimo en los creyentes viene de Dios y su palabra. Así que lo que esperamos como primera instancia es esto: que usted reciba el ánimo de Dios y su palabra. Y en consecuencia, este ánimo de Dios pasará por medio de usted para beneficiar a otros creyentes. Eso es como funciona la fuerza de Dios dentro de nosotros. Note la palabra sinceramente. Eso indica que no tenga motivos impuros, que no tenga doble intención. Sea genuino, sea realista, y lo que muestra en su cara es lo que realmente hay en su corazón. Eso es lo que indica sinceramente. Debemos honestamente preocuparnos por otros creyentes. Note la palabra interese. ¿Qué se interese? Ese es el verbo preocuparse u afanarse en el Nuevo Testamento. Note la palabra que se interese. Es el mismo verbo que en otra parte se tradujo preocuparse o afanarse. Y le doy la aplicación de cómo usar ese interés por otros. Sencillamente piense en las necesidades, ya sean espirituales, morales o físicas o materiales de otros creyentes, y ocupe su mente en eso, y si puede resolver esas necesidades, hágalo, que eso equivale a ser interesado por vosotros. Esa es la manera correcta de expresar la vida cristiana. Piense en las necesidades de los demás creyentes e intente suplir lo que pueda. Sin embargo, en el versículo 21 hay un perfil negativo y una perspectiva que es común en muchas personas. No hablamos tanto de las personas que no sean creyentes en ese versículo 21, sino que dentro de la iglesia, fíjese, lo común es encontrar personas de esta clase o de esta categoría o con esta perspectiva. Y hay unas perspectivas negativas ahí. Note lo que dice el texto. Dice, porque todos buscan lo suyo propio. Eso es muy común. Ese es un perfil egoísta. ¿Cómo es posible que los creyentes solamente están pensando en sus bienes personales? Ese es perfil egoísta mencionado en el Nuevo Testamento y especialmente en esta carta y en el contexto de la generación de Pablo. Y me llama la atención que dice, porque todos. No estamos excluidos, que por nuestra naturaleza adámica y caída nosotros también, que entendemos que no debemos hacer eso, estamos involucrados en este grupo solamente pensando en nuestro bien personal. Por lo menos sugiero lo siguiente a manera de aplicación. Cuando coma ahí en su casa y tenga alegría que está comiendo lo que consume, porque Dios ha provisto para usted, por lo menos haga una oración a favor de las personas que tengan hambre.
en la tierra y especialmente de los creyentes que no tienen cómo comer como usted, y pídale a Dios que Dios provea para ellos lo mínimo que pueda hacer para que aplique algo de la perspectiva amplia en el Nuevo Testamento y para que no se interese solamente en lo suyo, para que no viva su vida de manera egoísta, como ocurrió en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, en lugar lo que es de Cristo Jesús. Le doy una idea. Hay pocas personas que tengan interés en la iglesia como la tiene Cristo. Cristo es modelo del interés por otros creyentes y es un buen modelo para seguir. Si Cristo está interesado en otros creyentes, nosotros podemos asumir ese perfil también. Vamos a interesarnos en otros creyentes para ayudarle en lo que sea necesario. Note que lo que es de Cristo es la iglesia y la madurez de la misma. En términos generales, ¿qué buscamos? Voy a mencionar 3 palabras claves, las cuales usted puede adoptar en su patrón de conducta diario. Número 1. Haga un aporte para que otros creyentes logren la madurez. Madurez es una palabra clave. Haga lo que sea necesario para que logre la madurez en algunos creyentes. Haga todo su esfuerzo posible para esto. 2. Evite pecado a toda costa. Evite pecar de cualquier manera, a toda costa. Y considere a la iglesia como algo personal, algo suyo. Considere a los creyentes como parte de su propiedad. Ustedes saben cómo uno cuida lo que es de uno y cómo se esmera en buscar que logren lo más posible cualquier propiedad que tengamos. Cuando ustedes compran cosas, lo cuidan para que no se desgaste o no se consuma o no se dañe o no se pierda, no se extravíe. Todo esto hacen cuando tienen propiedades que adquieren. De la misma manera, cuando tiene creyentes que usted los considera su propiedad para su beneficio, su bienestar, procure no perderlo. Ese es un buen perfil del versículo 21, para que asuma un perfil como el de Cristo. Pase al versículo 22. Hay una perspectiva de Timoteo acá en cuanto al servicio, que es buen modelo y estándar de la vida para nosotros. Subrayé la palabra méritos, pero ya conocéis los méritos. La palabra mérito ahí significa examinar para hacer evaluación. Ese es buen modelo. Ese es buen modelo. Usted tiene que aprender a dar examen de la conducta de otros creyentes para que evalúe lo que está bien y lo que está mal. Eso es mérito. En otras palabras, Timoteo hacía evaluaciones honestas a los demás creyentes. Él era honesto. Evaluaba sin parcialidad a los creyentes. Es decir, tenía una misma regla para evaluar a todos. Tenía unas mismas normas para evaluar a todos los creyentes. Era honesto, era equilibrado en eso. Y note en el versículo que él se portaba como un hijo de Pablo para trabajarle en calidad de esclavo. Quizás somos mayores que algunos y somos menores que otros. Entonces un buen patrón es este. Si alguien es mayor que usted, puede asumirlo como una especie de padre o madre, algo paternal, para que preste algún servicio y hágalo en calidad de esclavo. Mire, no exija recompensa, no exija derecho alguno por prestar los servicios que hace. Eso es lo que está diciendo, que Timoteo se portaba con Pablo como su hijo, para trabajarle en calidad de esclavo. No exija recompensa o pago alguno. Haga esto de gracia como esclavo. Y recuerde que no tiene derechos a exigir algo cuando usted es esclavo de Cristo y cuando usted labora para Cristo.
usted queda sin derecho. Y en el contexto de la época, lo que está ocurriendo ahí es que Timoteo hacía evangelismo a la manera de Pablo. ¿Cómo lo hacía Pablo? No por dinero. No tenían que pagarle las personas que evangelizaba. Tampoco tenían que pagarle las personas que educaba. Ese es un trabajo a cambio de nada. Es decir, no lo haga por dinero. No haga los favores pensando en recompensa. Pasen al versículo 23. Hay que tener algún cuidado al delegar funciones. Cuando vayan a delegar personas para que cumplan las funciones que ustedes vienen haciendo, tiene que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la persona que se envía está representando en cierto sentido la autoridad suya frente a los demás. Y eso es lo que está diciendo, donde dice enviaros. Eso es comisionar oficialmente a una persona. Es decir, Timoteo va en nombre de Pablo. Luego que yo vea cómo van mis asuntos y explico esa frase. Esta es la norma. Pablo quería tener bien claro los planes inmediatos antes de ejecutarlo. Si usted hace planes, tenga bien definido en su mente los planes, cuáles van en cada día y en cada semana, en cada mes, tenga eso definido. Y después que tenga eso bien definido, entonces proceda a ejecutarlo. Póngalos en papel primero o póngalos en una agenda. Ponga sus planes bien especificados por semanas, por meses, por año. Y después de tenerlos bien definido, se procede a ejecutarlo. Ese es el modelo de Pablo, cuando dice que luego que yo vaya y vea cómo van mis asuntos. Y un resumen al final del texto. Pablo confió en Timoteo. Igual nosotros. Confiamos en las personas a las cuales delegamos nuestras tareas. Ese es el modelo del versículo 23. Pasen al versículo 24. Hay una perspectiva ahí en cuanto a los viajes que sean necesarios. Si va a viajar, note el modelo en el versículo 24. Si hay viajes que son absolutamente necesarios, adopte el patrón. Dependa de Dios para hacer cualquier visita y ver a cualquier creyente. Eso es práctico, eso es sencillo. Debe consultar si debe hacer una visita a un creyente y ver a cuál creyente. Esas son formas minuciosas de aplicar la dependencia de Dios a su vida. De igual manera, si son viajes largos, como en este caso, en el caso de Pablo, también encomiéndeselo a Dios y pregúntele a Dios si debe hacer ese viaje, ese recorrido, y si es necesario que haga el recorrido y a cuáles creyentes específicamente quiere ver. Note el verbo confío. Eso es persuasión firme. Está persuadido que su amo absoluto le dará permiso para viajar. De igual manera, haga la aplicación. Usted debe estar convencido que Dios quiere que haga algún recorrido, alguna visita a una persona específica o persona en particular. Use el modelo del versículo 24.